Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase número 9 de este curso de álgebra. Siéntete orgulloso porque ya casi la acabamos, ya casi terminamos este curso. Y bueno, pues en esta clase vamos a ver el tema acerca de los logaritmos y obviamente pues cómo lo podemos, pues sí, ¿no? Calcular con nuestra calculadora Casio o bueno, con nuestra calculadora científica, cualquier tipo que tengas. Y pues bueno, en esta lección vamos a definir lo que es un logaritmo, vamos a hacer ejercicios prácticos y al final pues vamos a concluir, bueno, a identificar las diferentes leyes de los logaritmos que existen. Y pues bueno, prácticamente un logaritmo está hecho a base de un exponente. Ya vimos que de hecho sus gráficas son logarítmicas y son muy características o son muy similares a lo que es una gráfica exponencial. Y bueno, existen dos tipos de logaritmos que son los logaritmos naturales y los logaritmos más 10. Ajá. Y bueno, en esta ocasión pues en esta clase vamos a aprender a identificar las propiedades que obviamente pues son, al final de cuentas, son operaciones que se realizan pues dentro de la gama de los logaritmos, ¿no? Y bueno, vamos a tener la ley del producto, la ley del cociente, la ley de un logaritmo elevado a un exponente, de un logaritmo radical, de un logaritmo elevado o más bien con una constante, y de un logaritmo con cambio de base, que este es el más complejo, relativamente es el más complejo, pero al final de cuentas los logaritmos son una parte muy muy sencilla de lo que es matemáticas. Y pues nada, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a lo que es la pequeña explicación sobre las propiedades de los logaritmos. Ajá, y cómo los vamos a ir desarrollando. Bien, la primera ley nos habla sobre un producto de logaritmos. Cuando A y B, pues sí, no son la parte algebraica, bueno, un número algebraico o un número aritmético, pero que al final se le va a tomar en cuenta ese logaritmo, ¿no? Y bueno, cuando nosotros tenemos una función o una expresión que al final de cuentas es un producto, vamos a repartir ese producto como en suma. Ajá, por lo tanto vamos a tener el logaritmo de A más el logaritmo de B cuando el logaritmo es un producto. Ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo de 3x, 3x es al final de cuentas un producto. Ajá. Como lo hemos estado viendo a lo largo de nuestras clases, entonces este producto lo vamos a partir en logaritmo de 3 y en logaritmo de x. Y bueno, los valores numéricos que obtengamos del logaritmo de 3 y obviamente el logaritmo de x, porque igual en algunos ejercicios pues nos pidan o ya tengamos el valor real de x, pues solamente lo sacamos por medio de nuestra calculadora y lo sumamos y ya sería ese resultado sería lo que corresponde a esta propiedad. Bueno, en la segunda tenemos la ley del cociente que técnicamente, o de una fracción, que técnicamente es la diferencia del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Aquí, por ejemplo, tenemos el logaritmo de x sobre 2 y de igual manera, ¿no? Primero hay que poner toda la parte del numerador y a eso le vamos a restar lo que valga el logaritmo del denominador. Igual, si nosotros ya tenemos el valor de x real, pues solamente hay que sustituirlo y obtenerlo esta diferencia con nuestras calculadoras. Bien, en el logaritmo, que es donde tenemos pues vaya un número elevado a un exponente, lo que vamos a hacer es lo siguiente: ese exponente baja y lo vamos a multiplicar por el logaritmo de nuestra base. Ajá, en ejemplo tenemos aquí el logaritmo de x al cubo, entonces ese cubo va a bajar en forma de una constante y lo vamos a multiplicar por el valor del número al que estamos elevando esa potencia, ¿no? A esa base. Y posteriormente, pues aquí tenemos un producto que hay que desarrollarlo igual. Obtenemos el logaritmo y esa parte numérica lo vamos a multiplicar por nuestra constante, que en este caso, pues sería al cubo.
Y listo, tenemos así ya nuestra tercera ley. En la cuarta ley, que es el logaritmo de, pues sí, de una base con una raíz de cualquier grado, pues en este caso nuestra raíz se vuelve una especie de inversa, ajá, y que es como lo habíamos estado mencionando en algunas leyes de los logaritmos, de los exponentes, que cuando nosotros tenemos radicales no lo podemos estar manejando de esta manera. Lo que tenemos que hacer es, pues sí, convertirlo y pasarían a forma de fracción, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, esa fracción, que sería una especie de inversa, va a multiplicar a lo que es el logaritmo de nuestra base. Entonces, por ejemplo, si tenemos el logaritmo de x en una raíz de cuarto grado, entonces tendríamos que multiplicar el logaritmo de esa base por un cuarto. Ajá, ese sería un ejemplo. El ejemplo número 5 tendría, bueno, la ley 5, que es la de un logaritmo de una constante, pues siempre va a ser 1. Ajá. Y bueno, esa constante obviamente va a estar con un subíndice. Y cuando la tengamos, por ejemplo, en esta presentación, que es logaritmo de subíndice 7 de 7, pues es igual a 1. A subíndice, que es esta pequeñita a que tenemos aquí abajo, y a como nuestra base, tienen que coincidir. Y bueno, también su inversa o su... No, bueno, no su inversa, sino su manera de cómo contestarlo sería el logaritmo natural de e, que es igual a 1. Esta parte ahorita la vamos a checar porque qué significa este ln, que es logaritmo natural, y cómo es que surge toda esta parte de los logaritmos con respecto a esta función. Y bueno, la ley más difícil o más compleja, perdón, se me atoró un poquito la voz. Bueno, que es más compleja es la de cambio de fase, que técnicamente es cuando tenemos un logaritmo con un subíndice diferente a la base con la que estamos manejando. Entonces, cuando tengamos esto, por eso es cambio de base, y lo que vamos a hacer es una pequeña división del logaritmo de nuestra base original entre el logaritmo del subíndice que estamos manejando. Que bueno, ahorita que ya pasemos a la parte de ejercicios prácticos, vamos a identificar cada una de estas leyes para que tú sepas cómo las vamos a resolver. Pues bien, chicos, vamos a realizar pues esta parte práctica de nuestros logaritmos. Realmente no está tan difícil y las funciones de nuestra calculadora pues son directas, no hay una tecla específica para ellos, no hay ninguna segunda función, pero es importante que tú sepas identificar de dónde vienen esta parte de todos los logaritmos. Bien, un logaritmo natural siempre se va a relacionar con esta letra, bueno, que en realidad es un número y que me salió terriblemente mal, perdón, pero es una E, que es un número irracional que, bueno, vale 2.718281. Bueno, esta es una constante que es irracional, obviamente es un número irracional porque tiene demasiadas décimas después de su punto decimal. Y bueno, esta constante se va a llamar número de Euler. Ajá, entonces el número de Euler siempre va a estar relacionado con el logaritmo natural. Por lo tanto, cuando nosotros queramos calcular logaritmos de cualquier estilo, como los que vamos a calcular hoy, tenemos que tener en cuenta que esta es una función exponencial y que por eso se va a relacionar, porque prácticamente un logaritmo natural es la abreviación de este número de Euler, pero en base al argumento, a la base y a lo que es la estructura del propio logaritmo. Y bueno, ¿cómo es la estructura de un logaritmo? Tenemos obviamente pues el logaritmo, la función del logaritmo, una base, y un argumento. ¿Ok? ¿Qué era lo que les estaba comentando? O sea, dentro de nuestro argumento, bueno, yo lo estaba identificando como base, pero técnicamente este es el argumento. Y obviamente es
el número de, bueno, tenemos que encontrar, el logaritmo va a ser igual al número de veces que tenemos que multiplicar nuestra base para obtener el argumento. En este caso, ¿cuál sería el logaritmo de base 2 para el argumento 8? Pues sería 3. ¿Por qué? Porque nuestra base, busca qué número, o sea, cuántas veces se debe multiplicar ella misma para obtener el argumento. Pues en este caso serían 3. Entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces por eso es 3 veces la base. Es así como técnicamente se resuelve esta parte de los logaritmos, ¿vale? Entonces recuerda nada más este número de Euler. No lo vamos a utilizar como función ahorita. De hecho, no es muy apropiado para el nivel de preparatoria. Y esto es un poquito más orientado a lo que es álgebra lineal o incluso para cálculo diferencial. Honestamente se ve un poco más en cálculo diferencial por, bueno, vaya, las leyes de las diferenciales que se van a utilizar constantemente en esta área, pero como ahorita estamos solamente viendo leyes de los logaritmos y que gracias al cielo esas leyes pues ya los trae nuestra calculadora, pues va a ser un poquito más sencillo. Solamente era darte la explicación del por qué se relaciona los logaritmos con este número de Euler y que al final de cuentas pues es una abreviación de nuestro número de Euler. Y que bueno, se toma como desarrollo pues esta parte de lo que es un logaritmo. Ahora vamos a iniciar nuestros ejercicios prácticos. Y bueno, te voy a enseñar cómo de hecho el argumento está correcto. Bueno, para esta clase vamos a utilizar, ya saben, nuestra vieja confiable que es nuestra FDX 82ES, porque pues bueno, se me paró un poco el internet. Pues bueno, es la mejor para este tipo de casos de álgebra. Y bueno, dentro de sus funciones de esta Casio pues está el logaritmo, aquí está, y el logaritmo natural, que de hecho aquí podemos ver como en la segunda función, bueno, no sé si alcances a ver, está el número de Euler, que lo podemos elevar a cualquier exponente, ¿no? Aquí por ejemplo, si yo pongo obviamente un número de Euler o cualquier número que esté elevado a una potencia 1, pues va a prevalecer su valor numérico original. Entonces aquí es lo de, yo te digo que es un valor irracional por todas las décimas que mantiene después del punto. Y bueno, ¿cómo voy a calcular este tipo de ejercicios en la Casio? Vamos a ver el logaritmo. Como es un cambio de base, recuerda que nuestra sexta regla, que es la que vimos hace ratito, nos va a decir que tenemos que dividir lo que es el logaritmo de nuestro argumento, en este caso que es 8, entre el logaritmo que es la base original, ¿no? Que es esta, o el subíndice, para que me entiendas. Y que nos tiene que dar igual a 3, perdón. Ahí está. ¿Por qué? Porque a eso se le va a llamar cambio de base, pero relativamente es la regla o, bueno, sí, por decirlo así, la propiedad más compleja, pero imagínate, si esto es lo más complejo, ¿cómo va las otras, ¿no? Entonces, técnicamente los logaritmos no son tan difíciles. Lo complicado, diría yo, sería aprendérnoslo, pero tampoco es cosa de que sea tan complicado. Simplemente es que le dediques tiempo y te los aprendas, o en su defecto, si te dejan sacar, pues sí, un formulario, pues simplemente es comprender la lógica que ellos tengan, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos lo que son los logaritmos naturales. Que bueno, por lo general nos van a dar este tipo de resultados, números irracionales. ¿Por qué? Por la cantidad de décimas que hay después de cada uno del punto decimal, ¿no? Sería complicadito pues tener esta parte de un número como tal exacto, pero eso es a lo que quiero entender, ¿no? Incluso aquí tenemos la logaritmo en esta calculadora. Tenemos lo que es el cambio de base directo. Aquí, por ejemplo, vamos a poner nuestro 2 y vamos a poner nuestro 8. Y obviamente, pues aquí, ¿no? Esa es la ventaja de esta calculadora, que pues tiene las funciones pues ya directamente establecidas. Entonces, simplemente vamos a practicar con ella cómo vamos a obtener los logaritmos. Vamos a desarrollarlos. Entonces, vamos a dar inicio con esto. Vamos a
empezar a mover nuestro board. Qué bueno. Vamos. ¿Qué les parece si empezamos por la ley número 1? Vámonos por orden. Aquí, bueno, vamos a volver a hacer una de cambio de fase por medio de las dos funciones para que tú puedas observar que sí es el mismo resultado que vamos a obtener dentro de una función. Entonces vamos a establecer, por ejemplo, el logaritmo natural, logaritmo de la función, no tenía que haber puesto igual, perdón, me seguí con las funciones. Del logaritmo vamos a poner una función un poquito más compleja, de 2x por, obviamente, 2. Recuerda que es un producto la primera que vamos a estar resolviendo. Entonces vamos a partir, o por decirlo así, una pequeña factorización del logaritmo de 2x. Recuerda que cuando los argumentos, en este caso, o las bases, como podamos decirle, se estén multiplicando, pues vamos a tener que hacer la parte de nuestros logaritmos en forma de suma, pero de cada una de las otras partes, que va a ser el logaritmo de 2x más el logaritmo de 2. Pero vamos a ponerle aquí un pequeño valor a x. Entonces, cuando x va a tender a 3. Por lo tanto, donde yo vea la x, voy a sustituir con 3. Entonces me quedaría logaritmo de 2x por 3, pero a su vez vuelvo a tener aquí un logaritmo que se está multiplicando. Entonces tengo que hacer otra vez esto, logaritmo de 2 más logaritmo de lo que vale x, que sería en este caso 3, que a su vez todo esto tiene que multiplicar al logaritmo de 2. Ok, me pasé un poco del board, lo voy a arrastrar un poquito más. Entonces, ahora sí, esto es lo que vamos a sustituir en nuestra calculadora. Entonces, vamos a abrir paréntesis, vamos a poner logaritmo de 2, cierro paréntesis, más logaritmo de 3, cierro paréntesis y cierro paréntesis, porque este paréntesis me lo abro automáticamente, pero corresponde a solamente el 2, y yo abrí uno argumentando todo el conjunto, más de lo que es 2x, en este caso, el logaritmo de 2. Y nos da un total de 1.07918, que vuelvo a lo mismo, es difícil obtener de los logaritmos números enteros, por lo general vamos a tener números irracionales. Entonces este es el argumento. ¿Viste cómo? O sea, no nada más era el producto de aquí, sino que yo tenía un producto doble y por lo tanto tenía que hacer la suma doble. Por eso me salió aquí, olvidó poner este logaritmo de aquí. Ok, mi lápiz está un poquito ancho hoy. Bueno, esta 2x, como yo puse que x valía 3, que tendía a 3, por eso yo lo sustituí. Pero a su vez aquí yo tengo un producto, entonces no lo voy a multiplicar como tal aquí, hay que saberlo despejar. Y de acuerdo a la primera ley que tenemos sobre los logaritmos, pues decía que cuando nuestro argumento o la base, como tú lo quieras ver, bueno, que de hecho corresponde a un argumento de acuerdo a las propiedades y a la estructura de lo que es un logaritmo. Pero bueno, al final es un producto que le tenemos que aplicar la primera ley. Que a su vez correspondía a otro producto. ¿Por qué? Porque aquí estaba multiplicando con el 2. Entonces, esta forma es como lo teníamos que hacer, dándonos un resultado de 1.079. Y recuerda, son 4 décimas después del punto para que podamos tener un margen de error mínimo, ¿vale? Entonces, esta es la primera ley. Bien, vamos a resolver otro de nuestros ejercicios con nuestra Casio. Y bueno, incluso cuando encontremos inversos, o sea, si tengo un producto, es el inverso de una suma. Por ejemplo, vamos a poner logaritmo de 6 más logaritmo
digamos de 7. Ajá. Logaritmo de 6 y logaritmo de 7. Entonces, a eso lo vamos a... esos argumentos de alguna manera no se van a sumar, sino que como es el resultado de una de nuestras leyes o el desarrollo, tenemos que transformarlo a la ley que es, que en este caso sería un producto. Entonces quedaría como logaritmo de 6 por 7. Ajá. ¿Cuánto es igual ese logaritmo? Y es lo que vamos a comprobar con nuestra calculadora. Vamos a poner logaritmo de 6 por 7 y nos va a dar el siguiente resultado, que es 1.6232, 49, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, si resolvemos este logaritmo, o sea, si lo metemos directamente como una suma, nos tiene que dar el mismo resultado. Bueno, perdón, vamos a anotar primero el resultado para que no lo perdamos. Es 1.63, 6232. 1.6232. Obviamente hay muchos más números después de ese punto, pero volvemos, nada más vamos a ocupar 2 para este ejercicio. Entonces vamos a meterlo ahora como forma de suma para que comprobemos que sí nos da el mismo resultado. Ajá. Entonces vamos a meter logaritmo de 6 más el logaritmo de 7 y nos tiene que dar el mismo resultado. ¿Ven? Entonces esa es una manera de cómo, digamos que se tiene que interpretar estos logaritmos, y que obviamente si tenemos una suma hay que interpretar estos argumentos como multiplicación, bueno, como producto, y si lo tenemos al revés como producto, pues obviamente se tiene que expresar como forma de suma, ¿ok? Bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a ir poco a poco aplicando nuestras leyes de nuestros logaritmos, y el próximo que tenemos que ver es la ley del cociente, o bueno, la ley de la división, ¿no? Vamos a poner una función. Vamos a poner, por ejemplo, ahora lo vamos a poner de otro color para que los vayamos identificando. Vamos a poner logaritmo de 8 entre logaritmo de 9. Ajá. Obviamente lo tenemos que desarrollar, y cuando están en forma de fracción o en forma de división, que realmente es esto, pues hay que restarlos, ¿no? Restar los argumentos, que primero sería el logaritmo del numerador, que en este caso es 8, menos el logaritmo del denominador, que en este caso pues es 9, ¿vale? Entonces el resultado de esto vamos a expresarlo en nuestra calculadora, y la ventaja de hacerlo en nuestra calculadora es que ya ella lo hace directo. Si nosotros metemos este argumento como 8 novenos, ella lo va a interpretar y va a hacer este desarrollo. Y ahí está, el logaritmo es de menos 0.05115, menos 0.51, me falta aquí un 0, ¿verdad? 5115. ¿Ok? Y que incluso esto lo podemos elevar o lo podemos representar como base 10, como notación científica, pero bueno, no importa tanto aquí porque no hay tantos números de ceros o tantos ceros después del punto decimal, pero bueno, vamos ahora a desarrollarlo como si fuera una resta en nuestra calculadora para que veas que sí nos da el mismo resultado. Metemos logaritmo de 9, ok. Metemos logaritmo de 9 y nos da el mismo resultado, ¿ves? Ajá, entonces no importa cómo lo metamos, sino que aquí lo que tenemos nosotros que aprender a identificar es cómo vamos a expresar y a desarrollar estas leyes de los logaritmos. Bien, vamos a continuar con la ley que nos dice que si tenemos un argumento que se eleva a un exponente, pues va a pasar en forma de un producto. Ajá, con obviamente el exponente en forma de un coeficiente. Bien, vamos a suponer que tenemos el logaritmo de 5 al cuadrado. Lo que vamos a hacer es que este 5 va a pasar en forma de coeficiente y constante, obviamente,
Porque va a haber ejercicios que, por ejemplo, tengamos aquí una X, pero en este caso no lo vamos a poner. Ajá. Solamente vamos a pasar este 2 en forma de coeficiente que va a estar multiplicando al logaritmo del argumento, que nuestro argumento pues obviamente vale pues 5. Ajá, entonces, cuando nosotros tenemos esta presentación, es simplemente meterlo en nuestra calculadora y verás que, pues sí, ¿no? Sí es un valor muy diferente a que, por ejemplo, encontramos aquí un logaritmo que se esté multiplicando, porque técnicamente aquí no se está multiplicando. Si tuviéramos una X, como ya lo hemos dicho, entonces sería otra vez logaritmo de 5 más logaritmo de X, pero aquí como no hay nadie quien acompañe a este 5, pues pasa directo. Entonces vamos a calcularlo, que vamos a poner 2, ya lo había puesto, 2, abro el paréntesis para indicar que voy a hacer un logaritmo y que ese resultado de ese logaritmo lo tengo que multiplicar por 2. Entonces pongo el logaritmo y este paréntesis que se abre ya lo da automáticamente la tecla, pero es para poner nuestro argumento. Por lo tanto, hay que cerrar doble paréntesis porque si no, no lo va a identificar o no sería correcto en nuestra calculadora y podría darnos algún valor pues erróneo, ¿no? Entonces cierro el conjunto y bueno, nos da este resultado. Ahora, aquí pon mucha atención porque hay algunas calculadoras que no representan pues sí, al paréntesis como un producto, sino como un conjunto. Por lo tanto, tendrían ustedes que poner, pues ahora sí que el comando de que es un producto de esta manera, poniéndole la multiplicación y obviamente pues darle todo lo demás, ¿no? El conjunto de paréntesis, todo, y obtener el resultado. Y ahora, en cuanto a este resultado, tenemos un 79 en nuestras primeras 4 décimas, ¿no? Ya la quinta décima después de, bueno, la quinta cifra, de hecho, después del punto decimal, pues no nos afectaría tanto, pero al menos aquí en las últimas 2, de hecho, que siempre utilizamos, están próximas a llegar a la siguiente decena en este caso. Entonces podríamos redondearlo y en vez de poner 1.3979, podríamos poner 1.398. Sí es correcto y no nos afectaría tanto el resultado. Entonces vamos a redondearlo y vamos a poner 1.398. Ay, ese 8 me quedó muy gordito y muy marciano. Pero bueno, al final de cuentas este sería el valor numérico de esta función. Pero si en nuestra calculadora Casio ponemos el valor de la función original, o más bien la estructura original de nuestra función, que sería 5, logaritmo de 5 elevado al cuadrado, y cierro este paréntesis, pues nos da lo mismo. Recuerda, aquí nosotros redondeamos este 8 porque tenemos este 79, es como si lo redondeáramos a 80. Pero como el 0 no representa un valor aquí que la calculadora identifica, entonces lo dejamos en 398, que es prácticamente lo que nos salió aquí y es correcto, ¿vale? Ahora, si nosotros tuviéramos el inverso de esto, pues tendríamos que interpretar a la función como de la siguiente manera. A lo que me refiero es a lo siguiente. Si yo tuviera un ejercicio que dijera el logaritmo de 10, que a su vez es multiplicado por 2, aunque en estructura está, pues técnicamente, bueno, vamos a ponerle otro valor de 2, porque para que no te confundas, vamos a ponerle, por ejemplo, un 6. Ajá. Entonces, a pesar de que tenga esto al revés, tenemos que interpretarlo de la siguiente manera, porque el orden de los factores no altera el producto. Pero al tener un producto de un logaritmo por una constante, esta constante automáticamente se vuelve en el exponente del argumento, que quiere decir que yo voy a expresarlo de la siguiente manera, que sería logaritmo de 10 elevado a la sexta potencia. ¿Ok? Vamos a interpretarlo con nuestra calculadora, que sería, vamos a interpretarlo con esta, con nuestro valor numérico o nuestra expresión que está a la izquierda de la igualdad, por 6. ¿Okay? Es lo que yo les decía, aquí hay que poner el argumento y ahí está. ¿Ok? Este sería nuestro valor numérico.
Ahora, si yo lo expreso de la manera como exponente, que sería logaritmo de 10 elevado a la 6, logaritmo de 10 elevado a la 6. Ten mucho cuidado cuando tú ocupes esta tecla de x elevada a la n número, que es este cuadrito, porque te queda el cursor acá arriba y si tú le pones el paréntesis lo cierra acá arriba. Entonces hay que moverle con replay para que baje ese paréntesis y tome como todo el argumento, pues sí, ¿no? Precisamente el argumento con su exponente. Y nos sale de 6. ¿Y ves? Como de hecho así podemos expresar, es como que sus contrarios de cada ley de los logaritmos, ¿vale? Ahora vamos con la siguiente ley. Ahora la vamos a escribir con, digamos, un verdecito. ¿Qué es la ley de los radicales? Sería logaritmo de, no sé, una potencia muy buena, que sea de 7, que sería raíz de 7, o bueno, una raíz de séptimo grado de un argumento de 8. Está súper marciano, ¿no? O sea, imagínate, un número multiplicado por sí 7 veces que te dé 8, pues está medio ahí marcianito, ¿no? Pero bueno, este 7 va a pasar de modo inverso, que sería 1 sobre 7, que no es inverso porque recuerden que una inversa es cuando nosotros tenemos este tipo de problema, pero aquí es más o menos así, es como una especie de inverso, pero no tan inverso, ajá. Y simplemente expresar lo que nos dice la ley de los exponentes, que cuando tengamos un exponente o una raíz que se va a convertir en exponente, pues pasa a modo fracción, ¿no? Entonces aquí el valor o el grado de la raíz va a pasar como un denominador y nuestro argumento va a ser el siguiente factor que va a multiplicar pues a esta fracción, que sería logaritmo de nuestro argumento 8. ¡Ay, qué 8 tan feo! Pero bueno, vamos a meterlo a nuestra calculadora y que sería con nuestra super teclita. Me encanta esta tecla porque me evita todo el rollo de estar convirtiendo decimales o estar convirtiendo como la otra que es un poquito más rústica y que nos da como angulitos, ¿no? Ese pequeño medio triángulo o bueno, esas dos líneas que parecen L's inversas que pues si no a veces pueden confundir, pero bueno, esa es otra historia. Entonces vamos a poner un séptimo en esta calculadora sí es difícil que no, en una fracción nos identifique el valor de un paréntesis como multiplicativo. Entonces ahí sí les recomiendo que para este modelo sí pongan el valor o el comando de la multiplicación porque si no, no lo va a identificar correctamente la calculadora. Por el logaritmo de nuestro argumento 8, cierro el argumento y cierro el conjunto y nos da de, bueno, aquí sí podemos cerrarlo en punto 12.9 o punto 12.90. Vamos a ponerle 0.1290 y bueno, igual, ¿no? Si nosotros podemos tener la siguiente expresión, que es muy diferente a si yo tengo un valor aquí, obviamente entero, así lo tengo decimal. Porque si es decimal, perdón, si es en fracción. Si es en fracción, forzosamente tiene que pasar a ser radical. Si es entero, obviamente tiene que pasar forzosamente a ser un exponente. Ajá, que es la ley que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí, por ejemplo, 2 séptimos, ajá, entonces mi valor cambiaría y sería de la siguiente manera. Por ejemplo, 2 séptimos del logaritmo natural de 18. Se me ocurre este. Entonces, la interpretación de este tipo de funciones sería de la siguiente manera. Mi valor de mi raíz sería el denominador que tengo, que sería este, que vamos a poner, de hecho, se escribiría logaritmo de una raíz de séptimo grado, y el denominador que tengo pasaría a ser el grado de mi argumento, que sería, por ejemplo, de 18 elevado al cuadrado. Ahora vamos a identificar cuál sería el valor numérico de este y que tiene que coincidir con lo que yo puse aquí.
¿ok? Fíjate cómo este numerador pasa a ser el grado del argumento, para que tengas ahí muchísimo cuidado. Entonces vamos a expresar la siguiente fracción, que sería 2 séptimos por el logaritmo de 18. Cierro el argumento y cierro el conjunto y me da un total de 0.3586, y este mismo valor de 0. Aquí lo voy a poner 0.3586 tiene que ser el mismo valor que me tiene que dar si yo expreso esto directamente en la calculadora. Entonces, vamos a ponerle nuestro AC y vamos a poner lo siguiente: logaritmo, shift, y busco la raíz diferente, ¿no? La que nos va a indicar un grado diferente. No encuentro la tecla, vaya, ok, aquí está. Ay, me equivoqué. Aquí está, es la segunda función, obviamente, de nuestra x elevada a cualquier número. Y aquí la vamos a poner en este cuadrito de aquí, recuerda, vamos a poner nuestro grado. Y aquí voy a abrir un paréntesis porque tengo que indicar que ese 18 está elevado al cuadrado. Si hubiera, por ejemplo, 18 al cuadrado más 25, entonces no podría yo poner ahí el más el 25 y luego elevarlo al cuadrado, porque lo único que me está indicando que está el cuadrado es el 18, ¿va? Entonces ya lo elevo y cierro el argumento. Y obviamente me da lo mismo, exactamente lo mismo, porque quiere decir que ella, o sea, vuelvo a lo mismo, la calculadora sabe qué tipo de ley estoy yo aplicando y que por ese motivo sabe qué procedimiento tiene que llevar. Esa es la lógica y la maravilla de nuestra calculadora. Bueno, vamos a continuar con otro ejercicio. Bien, vamos a continuar ahora con nuestra ley que dice que cuando tenemos una base idéntica al argumento, pues el logaritmo se vuelve 1. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el logaritmo de la base 19 y que nuestro argumento sea 19, esto va a ser igual a 1. Así de sencillo. Porque tanto el argumento como la base son del mismo valor numérico, entonces no afectaría mucho lo que es el procedimiento, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Aquí, como ya tenemos nuestra tecla directa cuando hay un cambio de base, y vamos a poner nuestro, dije 19, y vamos a poner aquí el mismo valor. Ahí está. ¿Ok? No importa, siempre y cuando tanto la base como el argumento sean el mismo valor numérico, el logaritmo siempre, siempre, siempre va a ser igual a 1. ¿Ok? Bueno, esta es la penúltima ley y obviamente la ley que les dije, bueno, que relativamente vimos al inicio, pero para que la podamos comprobar, es la ley del cambio de variable, del cambio de base, perdón. Entonces, yo cambio de variable, ya les quiero meter cálculo integral y diferencial. Ok, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo, ok, voy a borrar esa G porque me salió un poquito chueca. Pero cuando mi base tiene un valor diferente a lo que es el argumento, vamos a hacer una división de coeficiente, entre base y argumento, ok. Entonces, vamos a poner una base de, no sé, se me ocurre 79 por un argumento de 8, porque así pueden encontrar muchos ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es sustituir el valor de nuestro argumento, que va a ser el logaritmo de 8, entre el logaritmo, pues obviamente, de nuestra base, que en este caso pues es 79. 79. Es muy diferente este teorema a si tener una fracción. Por ejemplo, si yo tuviera logaritmo de 8/79. No lo vayan a confundir. Este es un cambio de base, ¿vale? Entonces, cuando nosotros sustituimos esto en nuestra calculadora,
vamos a tener lo siguiente. Voy a poner mi teclita de la fracción y voy a poner logaritmo de 8. Cierro el argumento y ahora voy a poner logaritmo de 79. Prácticamente mi base pasa a ser un argumento en forma de cociente, pues sí, de numerador. Y bueno, al final obtenemos este valor numérico que va a ser de 0.4759, que lo vamos a redondear a 6. Sería igual a 0.476. Vamos a ponerlo aquí. 0.476. Y esto a su vez lo podríamos redondear a 47.7, pero ya sería mucho. Y que incluso todos estos valores lo podríamos representar como 0.50, pero no, ya sería mucho redondeo y no conviene, vaya. Entonces, así sería nuestro valor numérico. Ahora vamos a meter con nuestra tecla directa del cambio de base, con un logaritmo de cambio de base, que es esta, que tiene tanto un cuadrito para que nosotros podamos manipular el cambio de base, o bueno, el valor de la base y el valor del argumento. Entonces, aquí en la base vamos a poner 79. Y en el argumento pues vamos a poner 8. Y ahí está. Recuerda, redondeamos, pero es el mismo valor. Que hace un momento no salió con esta. Entonces, eso serían las leyes, representando las leyes, cada uno de sus ejercicios, y que obviamente pues el inverso de esto pues quedaría como un cambio de base. Por ejemplo, si yo tuviera un logaritmo o una función que fuera de la siguiente manera, que fuera logaritmo de 98 entre logaritmo de 16, tendría yo que expresarlo de la siguiente manera. Obviamente sería logaritmo que tiene como base a 16 y que nuestro argumento sería de 98. Ay, 18 salió muy borrachito. ¿Qué sería nuestro argumento? Pues obviamente 98. Y es el mismo valor numérico en ambos, en ambos lados de nuestra igualdad. Vamos a hacerlo. Primero vamos a hacer el del lado izquierdo. Vamos a poner logaritmo de 98, que sería nuestro argumento, y el logaritmo de la base, que va en este caso a representarse como un argumento. Entonces nos da un resultado de 1.6536, que ese mismo resultado nos tiene que dar 65, ¿qué? Le pongo 65, 36 y le pongo 66. 65, 36. Y bueno, vamos a representarlo igual con nuestra tecla, que ya es directa. Ahí está. ¿Ves? Entonces, eso es lo como tú lo tienes que identificar. Si no te da, obviamente, ¿cómo decirlo? La parte directa de la propiedad, tú tienes que identificar a qué es igual. Porque recuerda que son igualdades. Entonces, si no me representa como una base junto con su argumento, y me la representa como esta forma, automáticamente tú ya debes de saber o de identificar, corresponde a un cambio de base, corresponde, por ejemplo, a una ley de producto, o así sucesivamente, ¿vale? Ahora, para esos son, de hecho, hasta podríamos decirlos que son funciones directas, pero a veces encontraremos ejercicios como el que vemos al inicio, donde x tendría a tal número, o de la siguiente manera, que tengamos 3 más esto, logaritmo de 2, o bueno, vamos a ponerle una base de 5, entre 2, entonces te das cuenta que es, o sea, por obviedad es una función logarítmica. Tú de entrada ya lo debes de identificar, pero que tiene un valor de una constante, más no corresponde como tal a una... vamos a escribir bien ese logaritmo porque se puede confundir, porque no corresponde ciertamente a una ley de producto ni nada, aunque esté un símbolo de suma, porque aquí en esta función el valor más importante o la función
que deberemos de considerar es obviamente pues la del propio logaritmo. Entonces, lo demás son constantes que no nos van a afectar directamente en la suposición o en la lógica de lo que estamos buscando. ¿Qué quiere decir? Que me voy a enfocar toda mi atención al inicio de esta función en la parte del logaritmo. Y es un logaritmo de base 10 porque tiene, perdón, de cambio de base, porque tiene una base precisamente de 5 y el argumento que se está multiplicando con el logaritmo que de la base. Que al final tenemos de resolver primero el logaritmo, pues ya estaríamos pues sí, reduciéndolo por ejemplo, con este 2 que está dividiéndolo y con esta suma con el 3, ¿no? Aquí lo primero base o paso número 1 es estar resolviendo lo que es el logaritmo de acuerdo a la ley que está estableciendo, que en este caso pues es un cambio de base y lo podemos escribir directamente en nuestra calculadora, que sería 3 más, abro el paréntesis porque recuerda que es todo un conjunto de datos. Es más, hasta voy a borrar esta parte, ahí está. Sería 3 más, abro paréntesis, ahora sí, pongo mi tecla del sándwichito y empiezo a escribir en forma de de numerador a mi logaritmo de cambio de variable. Ajá, y pongo su argumento entre, pues obviamente tal cual la función, ¿no? Entonces, la ventaja de la 82ES es que tal cual yo veo la expresión, yo la pueda identificar o la pueda escribir en ella. En el caso de la 570MS, porque de hecho hay otro modelo que también es 570, pero ese es ES o ES Plus. En esa sí es un poquito más avanzada, es como una combinación de la 570MS y esta, pero la 570MS saca un poquito más este valor más rústico y habrá que establecer más paréntesis para hacer ese conjunto, ¿no? Hay que abrir paréntesis tanto para el numerador y dar más comandos para esa parte de que nos tome esto como fracción. Entonces, yo te recomiendo que si vas a estar trabajando con muchos logaritmos, pues, y que sean muchas estilo fracción, pues sí, ¿no? Si entiendas esta parte de estar reescribiendo y estar argumentando tus conjuntos de datos. Pero bueno, esa es otra historia que no es otra historia porque es realmente lo que hemos estado aprendiendo en este curso. Y bueno, nuestros resultados de 3.2153, ¿vale? 3.2153. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ten mucho cuidado con este tipo de ejercicios porque hay que argumentar bien qué es lo que estás tú haciendo. ¿Vale? Espero que hasta aquí no haya ninguna duda porque pues también podemos encontrar lo siguiente. Vamos a hacerlo. Ok, también podemos encontrar los siguientes ejercicios, que en este caso es que podemos, no sé, tener logaritmo de 9, que es, un cambio de variable de base 9 por un argumento de 243, menos, este lapicito anda muy raro ahora mi puntero, menos el logaritmo de base 9 con un argumento de 81. Obviamente me estoy refiriendo a una ley, o bueno, a nuestra tercera ley, me parece, segunda ley, perdón, que era la ley de la fracción, de cuando se están dividiendo. Entonces, pero tiene un cambio de variable, sigo con los cambios de variable, perdón, tiene un cambio de base, y es la misma base para ambos, de 9 y de 9. Lo que yo voy a representar o obtendría yo en nuestra calculadora, no voy a obtener como tal la base. Me va a dar directamente ya el resultado, pero yo te voy a explicar cómo es que lo podemos interpretar. Entonces vamos a poner logaritmo, cambio de base de 243, menos, igual, ¿no? La misma base, pero diferente argumento. Y obviamente hay algunas calculadoras, creo que lo hice primero en la 570, donde me da el siguiente valor, me da por ejemplo 3.
Y es que no está mal, simplemente es una precuela al, al resultado. O sea, si me sale 3 está bien, pero podríamos reducir esta parte porque en sí no es 3. Cuando me sale así un valor, porque recuerda que yo les había dicho que era muy difícil que nos diera valores enteros. Ajá. De hecho, cuando veas un valor entero, por favor, revisa bien porque es muy rarísimo. Ajá. Si tú haces esto manualmente, pues no te... Porque 243 entre 81, pues nos da 3. Ajá, porque al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, es la división de uno entre el otro. Pero esto se expresaría de la siguiente manera: logaritmo de 9 de base por un 3 de argumento. Todavía tendríamos que reducir esta parte, y si lo reducimos, obviamente nos da pues el resultado de un medio. Aquí podemos poner el cambio de base y el argumento, y es obviamente un medio que es igual a 1.5, ¿vale? Entonces, también te recomiendo que todos los valores que tú puedas expresar en todas tus cantidades numéricas o en todas tus expresiones numéricas o algebraicas sean de preferencia en forma de fracción. Y ya por último, muchachos, también estuve, pues sí, recordando algunos de los ejercicios que yo, pues sí, hacía en la prepa e incluso en la universidad. Y encontré uno muy peculiar que es, por ejemplo, el logaritmo de, obviamente, vamos a ponerle 7 por 10 a la menos 3. Esto también lo encontré y también se puede hacer, y es de hecho lo mismo, ¿no? Al final de cuentas no nos afecta nada porque es un valor de una constante. Entonces solamente hay que poner 7 por 10 a la menos 3, ¿ok? Y nos da 2.1549. Entonces sí es un valor real. Sin embargo, pues tú te preguntarás, oye, solamente estuvimos practicando con la tecla de log, y la del logaritmo neuterial o logaritmo natural, pues es exactamente lo mismo. Si yo quiero calcular un logaritmo de 9, un logaritmo natural, ajá, porque este es base 10, pero es un logaritmo neuteriano o con referenciado al número de Euler, que es es como yo les decía, que era la abreviación, este logaritmo del número de Euler, pues es simplemente el 2.1972. Ajá. Si yo expresara, por ejemplo, el número de Euler, que ya lo vimos, elevado a la 9, perdón, elevado a la answer, que es lo que nos salió, el 2 punto y cacho, nos va a dar 9. Ajá, entonces es su inverso. Vaya, si yo encuentro o yo expreso, porque los logaritmos que estuvimos viendo son los más complejos. Por eso dejé a la parte final de nuestra clase pues los logaritmos neuterianos, pero quise dar la introducción con ellos para que te des cuenta que realmente no es lo difícil, sino aquí lo complejo, pero eso ya corresponde pues ahora sí que a un tema muy propio de lo que es matemáticas avanzadas, que sería en este caso cálculo integral diferencial, ajá, pues la expresión del número de Euler, ajá, que ya lo vimos, que es igual a obviamente 2.7182, ajá, y que obviamente pues ese sería el inverso de nuestro logaritmo. Entonces, si yo por ejemplo tengo logaritmo de 1, logaritmo natural de 1, pues nos va a dar 0. Ajá. Si yo tengo logaritmo natural de 2, pues me va a dar 0.63. Entonces va a ir cambiando obviamente nuestro valor numérico, y que igual vuelve a pasar lo mismo que los logaritmos en base 10, que, o los logaritmos log, como muchos lo conocen, porque es muy difícil obtener un valor exacto, un valor entero. Por lo general, o siempre, creo que la mayoría de las veces, un 90 y tantos por ciento, casi 100, nos da valores irreales. Tan, con muchos decimales después del punto. Entonces es por eso que en la práctica es mucho mejor volvamos a utilizar nuestros 4 dígitos, nuestras 4 décimas después de ese punto, y que si lo vemos conveniente habría que redondear, pero no redondees las 4 cifras, redondea así como lo estuvimos haciendo 2 para que te dé una más cerrada, pero trata de mantener la mayor cantidad o al menos esos 4 dígitos después de tu punto decimal. Ahora,
El logaritmo natural es muy distinto, o es todo lo contrario a lo que es el número de Euler, que estuviera elevado a esa potencia que nos salió el logaritmo natural. Ejemplo, si yo pongo el número de Euler elevado a la 2.654, pues nos da ese logaritmo. Ajá, este es el logaritmo natural. Ahora, o más bien, ese es el número de Euler elevado a este exponente. Pero si yo, por ejemplo, quiero sacar el logaritmo natural de la respuesta que tuve, por eso pongo answer, pues nos va a dar un valor muy cercano a lo que es el número de Euler. Ajá. Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Espero que la clase te haya gustado. Realmente es una clase muy sencilla, pero la teoría a lo mejor era un poquito pesada. Y relativamente pesada porque, como te lo dije, aquí lo importante es aprenderte bien las leyes para que puedas identificar qué procedimiento vas a aplicar. Y en cuanto a los logaritmos naturales, pues es simplemente la inversa de un número de Euler elevado a cierta potencia. Y acuérdate que son abreviaturas, obviamente, de este número de Euler. Bueno, espero que pues vayas bien. Ajá, que vayas muy bien, porque ya en la próxima clase vamos a aplicar un poquito ya más orientado a lo que es álgebra lineal, un poquito, que sería uno de los principios de la álgebra lineal o de los últimos temas de la álgebra clásica, que son los números complejos. Por lo tanto, te pido que recuerdes y vayas aprendiendo, repasando todo lo que ya hemos visto, porque ya lo aprendiste. Y que bueno, lo vayas ejecutando, porque los números complejos o los números imaginarios, recuerda que son otro espectro muy olvidado no tan utilizado en lo que es álgebra clásica, pero sí corresponden dentro de este conjunto, aunque a veces los ocupamos un poquito más o se ven un poquito más profundamente a veces dentro de la álgebra lineal, porque la álgebra lineal pues maneja métodos un poquito más específicos y que son mucho más exactos. Bien, bueno, de mi parte es todo, chicos. Cuídate y nos vemos en nuestra última clase, nuestra clase número 10. Bye bye.